vamos a entrarle a esta entrevista. Al que sí ándale, que sí es padre y líder y próximo ministro. Ya empecé en campaña. Yo estoy lista para mi campaña. Sí, es padre de su casa y y así la dejamos, ¿no? Porque mejor no empiezo a alborotar el avispero, pero que justo ha hecho muchas comparativas y la última fue en realidad esta, muy, muy buena. Alguien que nos puede decir quién es Ernesto Zedillo, pues nada más aviéntense, dice el abogado César Gutiérrez Priego, llevar a Ernesto Zedillo a defender la autonomía del Poder Judicial es como si revivieran a Gustavo Díaz Ordaz para que hablara del respeto irrestricto a los derechos humanos. Así la lógica. Y pues vamos a esta entrevista. Abogado, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy apenado contigo, Meme, porque según yo ya estaba conectado y de repente aparezco en otro canal. Sí, me dijeron. Digo, caray, ¿qué ando haciendo aquí? E incluso ellos se sorprendieron también. Licenciado, la entrevista fue hace 2 horas. Digo, caray, yo estoy esperando a Meme y a Mel. Me dice, no, está equivocado, hasta que la producción me dice, oye, no te veo. Digo, llevo 20 minutos conectado, le mando una foto y me dice, no, nosotros no utilizamos Zoom, nosotros utilizamos StreamYard. Dije, ok, entonces hay que reconocer cuando uno se equivoca. Yo ofrezco una disculpa, mi querida Meme. No te preocupes, abogado, sí, esos errores pasan. Mientras no te equivoques de moral como Zedillo, todo va a estar bien. Mira, como él mismo lo dice, a mí esa persona no me merece ningún respeto, ¿no? Independientemente de lo que yo he explicado muchísimas veces, ¿no? Él sí acabó con las pensiones en este país, él sí realizó matanzas indiscriminadas, ¿no? Como Acteal, él sí destruyó a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora sí, con lo que nos está comentando, significa que él estuvo en un gobierno autoritario, que él en su gobierno sí existió una tiranía, porque él señala que cómo puedes llegar tú a tomar decisiones. Lo acaba de decir la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de este país. ¿Cómo pueden hablar de tiranía si va a haber una votación abierta para que el pueblo de México y la sociedad mexicana decida a quienes quieren de ministros, magistrados y jueces? Pero por supuesto, no te diste cuenta que casi le da un infarto al hombre el coraje que estaba haciendo en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, que hay muchas cosas que criticar de Asido también. Si después de más de 20 años que este hombre se escondió, ¿cómo es posible que no le preguntes por el Fobaproa? Nada más por decir algo. Para los jóvenes que nos están viendo en este chat, para los que ya tenemos algunos años, ¿no? Aquí con Meme, el Fobaproa es el robo más grande que ha existido en este país. Resulta que todas las deudas de grandes empresas, grandes capitales e empresas internacionales y grandes empresarios mexicanos, amigos de quien era presidente y cercanos al gobierno del PRI, que era quien gobernaba en aquel entonces, se convirtieron en deudas públicas y los mexicanos las vamos a tener que seguir pagando por más de 42 años. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos desde que nacimos, gracias a este intelectual de la economía, ya nacimos con un déficit que tenemos que pagar gracias a la Fobaproa. Y aún así nosotros podemos ver a mega multimillonarios que no tienen ningún problema porque todas sus deudas las absorbió el gobierno, ¿no? Eso independientemente de que yo abiertamente le he señalado y le he dicho que el día que él tenga el valor de darme la cara, porque lo he buscado en Yale y me sacaron, ¿no? Lo busqué, no sé si recuerdas, mi querida Meme, cuando vino a México a finales del año pasado, lo busqué también y no tuve la oportunidad, me lo escondieron, lo pude ver ya nada más hasta que ya estaba yendo en su camioneta blindada con otros 4 vehículos más de escoltas y más de 20 guaruras, porque yo sí quisiera hacer un reclamo, ¿no? Y lo he subido a mis redes sociales siempre. Están ahí los documentos de los elementos de inteligencia de la 5ª Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando de mi señor padre, en donde en una investigación salió a relucir los nexos, ¿no? De quién era su esposa, su suegro y sus cuñados, con los Amezcua Contreras, quien eran en aquel entonces los líderes del cártel de Colima y los reyes de las metanfetaminas. Para que ubiquen el poder de ese grupo de narcotraficantes, hoy esa estructura forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, mi querida Meme, imagínate qué tan
flaca debe estar la caballada en la oposición para que hayan ido a desenterrar a un personaje como Ernesto Zedillo, que no solo no tiene calidad moral, estamos hablando de una de las mentes más perversas que ha existido en este país y que realmente indigna que se le ocurra querer venir a hablar de la separación de poderes cuando él fue quien creó a esta corte, a este poder judicial que conocemos ahora, porque él cambió de 26 ministros a 11, él fue el que señaló que tenían que durar 15 años, él fue el que crea el Consejo de la Judicatura Federal para que ellos mismos se investiguen y ellos mismos se den una palmadita y se castiguen si es que llegasen a encontrar alguna situación. Él es el que creó todo este problema. Entonces, imagínate la indignación para personas como yo, que vemos que este personaje, independientemente de haber sido el peor presidente y de haber tenido nexos con narcotraficantes, era un personaje que utilizaba al mismo Poder Judicial. ¿Qué cochupos habrá entre la presidenta de la Corte y Ernesto Zedillo Ponce de León? Me parece que lo que tú dijiste ahorita al iniciar la entrevista tiene mucho de razón. Me parece que a él lo que le interesa son lo que él negoció en su momento y que todas estas empresas transnacionales que él vendió y regaló a extranjeros y que curiosamente ahora trabaja en esas empresas y que la realidad es que él es un socio, ¿no?, silencioso de estos negocios que lo convirtieron en multimillonarios, pues obviamente es lo que a él le interesa. Porque meme, no nos hagamos tontos, el PRIAN inició con Ernesto Zedillo. No es que él haya sido un mártir de la democracia y que él haya dejado el poder, no. Recordemos que él se pelea con Carlos Salinas de Gortari por el famoso error de diciembre, que a nivel mundial y que se estudia, para los que estudian economía no me dejarán mentir, se estudia el fenómeno tequila, ¿no? Lo que fue la catástrofe económica más grande de la historia de este país. Para aquellos que nos quieren amenazar y decir, nos vamos a convertir en Venezuela, no nos da miedo, ya fuimos Venezuela, ya le quitamos 3 ceros al peso, ya tuvimos una devaluación de más del 300%, tuvimos la inflación más grande de la historia de este país, por encima, imagínate, de la Revolución Mexicana, con quien hoy se quiere vender como un apóstol de la democracia. Y él es el que termina decidiendo, porque en su partido seguía teniendo control Carlos Salinas de Gortari, el verdadero candidato de Ernesto Zedillo era Vicente Fox, lo sabemos los que vivimos en ese tiempo. Fox, que llegó con todo el apoyo popular, ¿para qué? Para convertirse en un pasquín, para que su esposa, la que terminó siendo su esposa, Marta Sagún, y los hijos de Marta Sagún hicieran lo que quisieran con este país, que se convirtieron en protectores de narcotraficantes, que hacían negocios por todos lados y que incluso están perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos. Cosa curiosa, ¿no? De eso no les gusta hablar a los medios corporativos. Entonces, imagínate el grado de desesperación que deben de tener, meme, para que recordemos, y lo dijiste tú, el 1 de enero, iniciamos el 95, el 1 de enero del 95, quitando y desapareciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durante un mes no hubo la posibilidad de que tuviéramos Suprema Corte de Justicia de la Nación para él nombrar a todos los ministros que él quería. Por eso ahora vemos a personajes, ¿no?, que fueron procuradores generales de la República con Salinas y posteriormente se terminó convirtiendo en ministro y que en menos de 7 meses pues lo retiraron, y como tiene un retiro millonario donde recibe más de 250,000 pesos mensuales, camionetas blindadas, escoltas, ¿no? Pues los vemos opinando siempre a favor de la Corte y del Poder Judicial, porque pues obviamente están tratando de proteger sus privilegios, mi querida meme. Entonces, siempre tengamos cuidado de quién hace un comentario. No faltará quien diga que usted tiene una cuestión personal con Zedillo. Sí, por supuesto, siempre lo he dicho, pero eso no me aleja de la realidad de quién es este personaje, ¿no? Un personaje es un personaje oscuro y que además con qué calidad moral quiere venir a hablarnos a los mexicanos cuando tiene más de 20 años que se fue del país, que no ha venido ni por equivocación y que hoy quiere venirnos a decirnos que somos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no pensamos como él piensa. Ah, caray, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos, mi querida meme.
En esa entrevista que hace con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Si justo le pregunta a Ciro, ¿por qué ahora? Y Ciro intenta decir, es que ya se necesitaba un liderazgo, como, como diciendo, ya por fin llegó un líder que va a poner en orden la situación. Y Cedillo le dice, no, mi tiempo ya pasó. Pero entonces, ¿a qué viene Cedillo? Justo estamos en el mismo canal, pues obviamente porque son sus intereses los que están de por medio. Pero veo una portada de Contralínea que es justamente esta, donde dicen documentos de Sedena y PGR, Cedillo vinculado al narcotráfico. Y esta portada la saco a colación justo porque Cedillo no pisa México casi ni por error, viene más como turista si es que viene, y en realidad él intenta dar lecciones de moral desde el extranjero y lecciones de cómo se deberían hacer las cosas, como si él hubiera tenido en su administración un verdadero Estado de Derecho, e incluso como si su modificación a la Corte, que fue en prácticamente 52 días, hubiera sido la reforma que garantizara la separación de los tres poderes. ¿Qué pasa en la administración de Cedillo? Además, obviamente, de lo que sabemos, o aprueba Acteal, Aguas Blancas, este error de diciembre y un tanto más que, por supuesto, le quitan todo este peso y nos dicen quién es realmente Ernesto Zedillo Ponce de León. Mira, Meme, incluso en esa portada, el documento que aparece ahí de inteligencia militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional está firmado por mi señor padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. La gente que tenga oportunidad de verlo se va a dar cuenta que es quien firma ese documento. En ese documento se señala que tenían investigaciones desde 1994 en donde tenían corroborado que Amado Carrillo Fuentes estaba aportando dinero, vehículos, propiedades a la campaña presidencial de quien era el candidato del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, por medio de quien era su coordinador de campaña, quien era Líbano Sáenz. Hecho público yo esos documentos, los he enseñado en varias ocasiones y los he subido a Twitter, al grado de que Líbano Sáenz ya hasta me buscó por medio de terceros para ver si podía tener una plática conmigo, y obviamente de forma muy respetuosa lo mandé a chingar a su madre. No, perdón por la palabra, pero ya estamos en un horario en donde podemos utilizar esa terminología tan exacta y que no encontraba otra palabra para poderla describir. Pero estamos hablando de un personaje sumamente gris, ¿no? Estamos hablando de un personaje que tiene una doble personalidad, ¿no? Para las personas que conocen su historia, porque obviamente yo me he dedicado durante muchos años a no solo a la defensa de mi señor padre jurídicamente, sino también mediáticamente. Y Ernesto Zedillo Ponce de León, por ejemplo, él fue adoptado desde que era muy joven, y quien lo adopta es un militar, quien le da el apellido, ¿no? Zedillo, porque él tenía un apellido diverso, pero cuando nacen sus hermanos, este general quiso en su momento que tuvieran el mismo apellido. Desde ahí nace un cierto tipo de animadversión que se puede entender, que a lo mejor en cuanto a su ideología, pues se pudiera manejar de esa forma. Pero recordemos que él no estaba llamado a ser presidente, ¿no? Recordemos que incluso él era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, y que curiosamente no se presenta en Lomas Taurinas porque supuestamente lo deja el avión, que es el penoso momento del magnicidio del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Entonces, al día de hoy, ¿no? Pues hemos podido ver que incluso el hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Luis Donaldo Colosio Riojas, pues obviamente siempre ha sido muy malas las expresiones hacia Ernesto Zedillo, porque él sabe que hubo algo, ¿no? Que a lo mejor no lo ha querido decir públicamente, pero que involucra esa toma de decisiones en lo que terminó convirtiéndose en el asesinato de su padre. Pero mucha gente no le gusta hablar las cosas como son, mi querida Meme. Aquí nosotros de forma clara sí lo podemos demostrar, cómo Zedillo empezó a dividir el país, ¿no? Y a crear una serie de fideicomisos, vender, ¿no? La gran mayoría de las transnacionales del país, a concesionar, ¿no? Lo que no había terminado de concesionar Carlos Salinas en su momento, simple y sencillamente con la intención de enriquecerse. Porque díganme ustedes, ¿no? ¿De dónde los hijos de Ernesto Zedillo, ¿no? El hijo mayor, el que embarazó a Erika Buenfil y que nunca quiso hacerse cargo de su hijo, y que al día de hoy todos sabemos que es su hijo, ¿no? Porque aparte el pobre muchacho, aunque es rubio, pues es la cara de este personaje, es mega multimillonario, mi querida Meme, donde tiene propiedades que valen más de $100 millones si nunca ha trabajado en su vida. Y ya lo he comentado anteriormente, ¿se acuerdan cuando fue muy criticado que el presidente de la República llegó y lo primero que hizo fue decir
todos aquellos fideicomisos que existen y que salen del dinero del gobierno federal y que no se explica, ¿no?, para qué son, van a desaparecer. Y se dan cuenta que existen decenas y cientos de fideicomisos donde incluso los hijos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León todos los años cobraban millones de dólares de las arcas del gobierno federal, de los impuestos de todos nosotros, simple y sencillamente para ellos poderlos utilizar como ellos quisieran. Entonces, imagínate, mi querida Meme, cuando vemos un personaje como este, que desde que era candidato se le señala de que fue financiada, ¿no?, su campaña política, y ahí están los documentos que no me dejan mentir, y que se hizo el conocimiento de quien era el secretario de la Defensa Nacional por medio de narcotraficantes y de quien era el narcotraficante más relevante de aquellos tiempos en México, y que posteriormente la familia de su esposa directa, ¿no?, tanto ella como sus suegros y sus cuñados, están relacionados de tener una relación de negocios, ¿no?, y de amistad con los Amuezca Contreras, con los cuales hacían negocios, y que, pues obviamente, pues ellos terminaron en prisión porque el gobierno de los Estados Unidos los buscaba por ser los reyes de las metanfetaminas. Podríamos decir que son los abuelitos, ¿no?, de todas las drogas sintéticas que estamos conociendo al día de hoy, y que son una de las mayores causas y molestia que existen en los Estados Unidos. Desde aquellos entonces estamos hablando de eso, meme. Pero imagínate qué es lo que hizo este personaje cuando empieza a vender todas estas empresas paraestatales, que además el dinero nunca se hizo del conocimiento público, que ves a personajes tratando de justificar que lo que hicieron fue tratar de salvar a la banca de México, pero que lo que realmente hicieron fue salvar a todos sus amigos empresarios, en donde se dice, ¿no?, que pues todas aquellas personas, todos aquellos empresarios que entraron al FOBAPROA y que nosotros seguiremos pagando en unos 40 años más, y que a lo mejor mis hijos y mis nietos seguirán pagando, pues obviamente pues quedaron impunes y no hubo mayor problema. Recordemos también, Meme, que en el sexenio de Zedillo no había los asesinatos que hubo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero lo que hacían es, ahora él que habla de tiranía, lo que hacían era que te inventaban por medio de supuestas llamadas anónimas y te iniciaban averiguaciones previas que se llamaban así en aquel entonces y ahora las conocemos como carpetas de investigación, y te metían a la cárcel. Y él que ahora quiere hablar de prisión preventiva oficiosa, lo que no se acuerda es que cuando él era presidente en México, si te hacían una acusación o imputación, te ibas a la cárcel. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema que se llamaba mixto, pero que realmente era un sistema monárquico, que lo que hacía era que al que acusaban estaba obligado a probar su inocencia, y que tú te encontrabas preso, porque todos los delitos se consideraban casi graves, entonces tú te la pasabas preso llevando un proceso, y el proceso podía durar 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces ese es Ernesto Zedillo, que no tiene calidad moral para venirnos a hablar de todo esto, y que además, ahora que nosotros lo vemos, ve la intransigencia que tiene un personaje como él, que además siempre fue un personaje gris, Meme. Recordemos que en su momento, él tuvo problemas con quien era el líder sindical, ¿no? Pues de los maestros, él tuvo problemas con varios que pues no estaban de acuerdo con que él fuera el candidato del PRI y que terminara siendo presidente de México, y que lo primero que hizo fue, de acuerdo a su personalidad, pues iniciar con una venganza, ¿no? Ya no quiero hablar de chismes ni de cuestiones que me parece que no son tan importantes, pero en cuanto al análisis jurídico y político, recordemos que él es el que termina designando, se crea el INE, y él es el que designa quiénes van a estar en el INE, y posteriormente dejan a los mismos, pero ya no le llaman reelección, aunque era imposible, porque le cambian de INE a IFE. Y todo eso fue donde nace el PRIAN. Hay que recordarlo. Él lo único que hizo fue cambiar, utilizando al PRI, como su candidato no era la Bastida Ochoa, porque sabía que si la Bastida Ochoa quedaba, obviamente Salinas iba a tener la oportunidad de vengarse, ¿no?, de todo este pleito que trajeron en su sexenio. Entonces él utiliza un personaje que sabe que pueden manejar, y dijeron, bueno, ¿a quién podemos crear como un personaje? Recordamos los amigos de Fox, todo ese dinero que se les inyectó, donde se gastaron cantidades multimillonarias, que hasta incluso salían los spots de la campaña de Fox en el Supertazón, que es por lo menos de los comerciales más caros que pueden existir a nivel mundial, ¿no? Y Fox
se la pasó todo ese supertazón sacando los mensajes, qué termina pasando con esa investigación de los amigos de Fox que terminan cerrando y que obviamente Zedillo quedó intocado, no hubo absolutamente nada que se le investigara y que no tuviera ningún problema. Entonces nada más como para que la gente pueda entender un poco quién es este personaje que sí está acusado, yo lo acuso directamente y yo sí muestro las pruebas de que por lo menos su familia tuvo nexos con el narcotráfico y que su secretario particular sí recibió dinero, propiedades y vehículos para apoyarlo en su campaña presidencial y que todo eso está corroborado, existen los documentos, se han presentado y son del conocimiento público. Entonces imagínate qué calidad moral tiene un personaje como él o qué desesperados deben de estar en la oposición, qué flaca está la caballada para desenterrar a un muerto como Ernesto Zedillo, ¿no? En particular, César, una vez aprobada esta reforma, que es lo que hace que saquen de su sarcófago a Ernesto Zedillo, ¿qué es lo que a Ernesto Zedillo le preocupa en realidad? Porque dudo que sea la nostalgia de que le quitaran la Suprema Corte como él la dejó, es por estos intereses corporativos que tiene como accionista silencioso de grandes empresas, o es más que sería por, pues, incluso la impunidad que recordemos se aprobó para que ni siquiera lo pudieran investigar por las matanzas como la de Acteal. Recordamos que incluso cuando cambia la constitución en nuestro país en el año 2011, porque hay que recordarle a los ciudadanos jóvenes, nuestras nuevas generaciones, en México llegamos tarde a la repartición de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre no llegaron a México sino hasta más de 50 años después, en el año 2011, cuando se reforma nuestra Constitución. Me parece situación que el mismo Zedillo no ubica muy bien, porque él nunca habló de derechos humanos, habló de garantías individuales, ¿no? En México nos reconocían garantías individuales, que no era lo mismo que los derechos humanos y no tenían los mismos alcances. Seguimos teniendo ciertas garantías individuales, pero ya tenemos reconocidos que tenemos derechos universales por el simple hecho de ser seres humanos. En aquel entonces no existían. Para que se pudieran conceder, lo que hicieron fue que todos aquellos delitos que se hubieran realizado antes del año 2000, por eso lo dice Meme, no podrían ser investigados en México, aunque a nivel mundial todos aquellos delitos que son delitos considerados de lesa humanidad, como las masacres que estamos mencionando, son investigados. Entonces él se blindó por todos lados, pero mi querida Meme, realmente a él lo que le interesa es proteger los intereses de todas aquellas empresas transnacionales donde él secretamente es socio, que representa intereses de estas empresas transnacionales multimillonarias y que en México han visto una mina de oro y que lo que no quieren es perderlo. Entonces él siente que teniendo control del Poder Judicial, no importa que el gobierno, y lo hemos visto, no importa que el gobierno de repente diga, señores, se van a revocar las concesiones porque se dieron de forma ilegal, o ya no se van a renovar las concesiones porque el tiempo por el cual se dieron ya se agotó, porque de todas maneras podían ir a la Suprema Corte y casualmente un juez o un magistrado o incluso los ministros de la Suprema Corte iban a terminar concediéndole la razón a estas empresas extranjeras, a estos multimillonarios, ¿no? Entonces me parece que esa es realmente la gran preocupación de Ernesto Zedillo. Él lo único que le interesa es ver por sus intereses personales y de las empresas que él representa, donde secretamente él es socio. Esa es la realidad, mi querida Meme. Hay preguntas que se hacen en la audiencia respecto al juicio expresidentes, si de haberse aplicado el juicio expresidentes se hubieran tenido los elementos para poder enjuiciar a expresidentes como Ernesto Zedillo. ¿Ves esa posibilidad abierta hacia el futuro con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la de regresar y de alguna manera hacer justicia por estos crímenes, o ese blindaje es prácticamente absoluto? Me parece que el blindaje es absoluto y te voy a decir por qué, mi querida Meme. Desafortunadamente, tuvimos una oportunidad histórica en donde el presidente públicamente pregunta, señores, vamos a hacer una consulta popular en donde si quieren que a los expresidentes de México se les investigue y en caso de haber cometido delitos, ¿no?, para no violar la presunción de inocencia, se inicien las acciones penales en su contra. Y vimos, ¿no?, que la oposición por todos los medios buscó desacreditarla
pues el que la gente fuera a votar, y aunque se votó por el sí, pues no se alcanzó el porcentaje que se necesitaba, el cual era casi imposible, seamos realistas, ¿no? Lo alcanzamos a lo mejor el nivel de votación en una elección federal, como la acabamos de ver, pero pues, para una consulta popular no se llevó a cabo. Pero, pues cuando vemos a un fiscal general de la República, que yo tenía muchas esperanzas en él, como el doctor Gers Manero, quien fue mi maestro, y que yo pensé que iba a llegar con toda la injundia y con todas las ganas de trabajar, que pues desafortunadamente la Fiscalía General de la República trae un retraso de asuntos y de carpetas de investigación descomunal, en donde vemos que realmente perdemos todos los juicios de todas, entre que el Poder Judicial todo se lo concede a los opositores del gobierno y que también no hay mucho interés por parte de la Fiscalía General de la República, pues mientras veamos al mismo fiscal o a las mismas figuras que se encuentran en la Fiscalía General de la República, será imposible, mi querida amiga.